Dios los bendiga. Hoy les traigo mi devocional en el cual voy a estar hablando del rey Roboam. Como les hablé en mi devocional anterior, debido a la desobediencia del rey Salomón y su pecado delante de los ojos de Dios, se ocasiona que Dios divide el reino en dos. En Eclesiastés, el capítulo 4, en el versículo 3 al 14, Salomón escribió lo siguiente: y se cree que lo hizo refiriéndose a sí mismo cuando ya estaba anciano. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. En el momento en que Dios divide a Israel, le entrega una parte conformada por 10 tribus a un hombre llamado Jeroboam, el nuevo rey escogido del pueblo, el cual le promete que si hace lo bueno delante de los ojos de Dios, haría perpetuo su reinado. Al leer esto me impresiona que Dios le da la misma oportunidad que le dio a David, y al leer su historia podemos ver cómo él fue uno de los reyes más perversos de Israel, tanto que Dios dice que erradicará sus generaciones de la tierra. Teniendo una promesa tremenda, decide hacer lo malo, y esto le cuesta la vida de sus generaciones. Y no se cumple la promesa de Dios, no porque Dios no quiere, sino porque él tomó la decisión. Mas esta es otra historia que podremos ver en otro devocional. Por otro lado, le da 2 tribus a Roboam, hijo de Salomón, el protagonista de nuestro devocional de hoy. Le da la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Después de tener el reino completo y sólido, un reino que lideró su padre Salomón y su abuelo David, en un abrir y cerrar de ojos queda con un reino disminuido y débil. Mas Dios, en su inmenso amor y por la promesa que le había hecho a David, no deja que el linaje de David quede sin poder ser rey. Recordemos que en nuestra devocional anterior les contaba que Dios le prometió a David que si él hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, no permitiría que faltara rey de su linaje. Por esta razón, Dios le da la oportunidad a Roboam, pero Roboam fue necio y rechazó la corrección de Dios. Roboam se rehusó a seguir el consejo de los sabios, porque Roboam era un hombre perverso. Dice la palabra, y al leer la historia de Roboam, él empezó a reinar a los 41 años, y su reinado duró 17 años. Él tuvo la oportunidad de ver los aciertos de su padre y los errores también, y a pesar de ver estos errores y estos aciertos, decidió seguir el mal ejemplo de su padre. Cuando se alejó su corazón a raíz de las mujeres que él consiguió de otras tierras, y no el buen ejemplo tal vez de su abuelo David. Al subir Roboam al trono, antes de que Dios dividiera el pueblo se acercó a hacerle una solicitud a Roboam. El pueblo se reunió y le dijo: tu padre puso sobre nosotros mano dura y nos cargó con impuestos y nos hicimos pobres. Si tú reduces esos impuestos y disminuyes el yugo, te serviremos, y si no, te abandonaremos. En estos casos regularmente pienso, ¿qué hubiera pasado si el protagonista de la historia hubiera hecho lo correcto? Roboam tenía consejeros sabios y ancianos que habían estado en el reinado de su padre, y él los buscó. Ahí todo súper. Ellos aconsejaron que le hablara amablemente al pueblo y que alivianara el yugo, para que le sirvieran con gozo. Pero Roboam como que no le gustó mucho ese consejo, y buscó a los hombres jóvenes, los que habían crecido con él, y les pidió consejo. Entonces los jóvenes que se habían criado con Roboam, dentro de los lujos y dentro de las cosas, le respondieron: así hablarás a este pueblo. El menor dedo de los míos y es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo más peso. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Roboam fue necio, tenía los 2 consejos, y prefirió el más alejado de Dios, y perdió la mayor parte de su tierra que había heredado de su padre. Una decisión bastó para que, pudiendo ser un rey amado, terminara siendo un rey odiado.
En su reinado, Roboam caminó en oposición a Dios al permitir la idolatría. Esto trajo la ira y el juicio de Dios sobre él. Y Dios levantó a Egipto para que lo atormentara y los atacara. ¿Cuántas veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida que nos atormentan? Solo con el propósito de que nos acordemos de Él, como en el caso de Roboam. En ese momento, al verse perdido, cuando el pueblo de Egipto estaba atacando a su pueblo, que recuerden que solo constaba de 2 tribus, Roboam se acordó del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? ¿Sí? Y se humilló, y debido a su humildad que presentó en ese momento, Dios invocó la bendición de David sobre él y les dijo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por la mano de Sisac. Cada rey de Judá fue medido en base a la vida de David. Recordemos que a David Dios le dio el título de que tenía un corazón conforme a él. Lo importante es que gracias a la obediencia de David pudo dejar una bendición que trascendió, y Dios pudo invocar esa bendición como la razón por la que él no destruyó a algunos reyes de Judá que fueron muy malos. En conclusión, Roboam fue un rey que siguió la idolatría. Era un rey orgulloso y altivo. Hizo las cosas sin consultar a Dios la mayoría de la parte de su reinado. Vivió lejano a Dios. Solo hasta que estaba a punto de ser destruido se acordó de Dios. Hoy tenemos una oportunidad de decidir sembrar cosas buenas para nuestras generaciones o sembrar cosas malas. Las dos van a dar fruto. Todo depende de lo que nosotros queramos que ellos cosechen. Pero esa bendición solo depende de nosotros. Dios es amor, mas al hijo que Dios ama lo disciplina, y llegará a las últimas para hacernos entender lo mucho que lo necesitamos. Es importante que entendamos que no debemos despreciar el consejo de nuestros pastores, líderes, quienes en esta ocasión son nuestros ancianos. Así podemos ver cómo nuestra vida es bendecida y respaldada por Dios. Recordemos lo que dijo Salomón, titulado por Dios el hombre más sabio de la historia y del mundo en el tiempo de su juventud. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Dios los bendiga. Me alegra enviarles este devocional. Espero que sea bendición para ustedes, para los que lo escuchen. Y recuerden, entendamos que Dios nos ama, y por eso coloca muchas personas a diario para que nos den un consejo. Seamos sabios en saber cuál es el consejo que Dios está direccionando a nuestras vidas. Bendiciones.